Mariana Martínez y voy a hacer una síntesis de los síntomas abordados durante el ciclo. La semiología psicológica es la disciplina que estudia los signos y síntomas en el ámbito de la mente, el comportamiento humano. Su objetivo es interpretar gestos, lenguajes y conductas para comprender mejor los procesos psicológicos y emocionales. Como conceptos básicos tenemos el signo, que es la manifestación objetiva que indica la presencia de un proceso psicológico o patológico, el síntoma, que es la experiencia subjetiva reportada por el paciente como ansiedad, tristeza o entre otros síntomas. El lenguaje corporal, que son las expresiones faciales, las posturas y movimientos que reflejan los estados emocionales del paciente. Tenemos la observación clínica, es la técnica utilizada para analizar signos y síntomas en el contexto de la historia del paciente. Semiología psicológica es clave para el diagnóstico y tratamiento en la psicología clínica, ya que permite interpretar señales que no pueden ser evidentes en el discurso verbal. Otros conceptos básicos tenemos la psicomotricidad. Es el comportamiento motor del sujeto en su parte externa, es decir, la forma de moverse, los gestos, las posiciones o posturas que contribuyen a lo que se llama psicomotricidad. Tenemos la conciencia como concepto básico. La conciencia es el complejo del procesamiento de la información externa e interna que sucede en un espacio de trabajo global. De manera más sencilla, es la capacidad del organismo para conocer sus experiencias y las de su entorno, junto a la posibilidad de percatarse de la realidad, tanto externa como interna. El pensamiento, que es una función mental de primera orden propia del ser humano, es la cual nos permite formar ideas o conceptos, captar la esencia de los fenómenos y los objetos que se refieren, la información de juicios, relación entre dos o más conceptos y la deducción o conclusión o nuevos juicios. Percepciones. Las sensopercepciones es el proceso mediante el cual las sensaciones originadas por estímulos periféricos se convierten en percepciones y luego en representaciones, es decir, en conceptos o ideas por medio de la actividad cerebral. La memoria es una función compleja mediante la cual se almacena información proveniente de distintos estímulos externos o internos para posteriormente recordarlos. Existe la memoria inmediata, la memoria reciente y la memoria remota. Es una característica común de los seres humanos y de algunas especies animales para expresar sus experiencias y comunicarlos a través del uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para utilizar sus funciones mentales, especialmente el pensamiento, de forma eficiente y productiva, según la experiencia adquirida y los requerimientos e incitaciones que demanda cada situación. Implica el proceso intelectivo, depende del funcionamiento del sistema nervioso central. La afectividad es uno de los puntos más importantes al momento de la exploración en psicopatología, tanto por las implicaciones que tiene con el resto de las funciones mentales, así como por trascendencia al definir los rasgos de personalidad de un individuo. Voluntad y conación. Se le conoce como un aspecto de la personalidad que impulsa al individuo a ejecutar una acción voluntaria y consciente, la misma que debe tener dentro de sus componentes un propósito e intención definidos, con frecuencia asociada a efectos intensos en su actuar. La normalidad. La normalidad se define como un conjunto de comportamientos y características que son comunes en una sociedad específica. Sin embargo, este concepto varía según el contexto cultural, social o temporal. La normalidad implica desviaciones significativas respecto a las normas establecidas. No solo se refiere a comportamientos inusuales, sino también a aquellos que causan malestar o afectan negativamente al individuo y a su entorno. Unos aspectos relevantes de la normalidad incluyen trastornos mentales, tales como la depresión, ansiedad o esquizofrenia, que son condiciones diagnosticadas. También tenemos el comportamientos disruptivos, que actitudes que interfieren en la vida cotidiana y en el bienestar personal. También tenemos factores contextuales. Lo que es considerado anormal en una cultura puede ser visto como normal en otra. La entrevista psicológica busca la conceptualización de un problema, la formulación de hipótesis, la selección y la definición de metas terapéuticas
y la evaluación del proceso y seguimiento del caso. Como objetivos de la entrevista psicológica es analizar el caso, que es conocer el motivo de consulta del paciente, el desarrollo de hipótesis en una evaluación descriptiva, clasificatoria, explicativa y predictiva, la organización e información de los resultados del proceso de devolución. El examen mental es el instrumento semiológico que nos ayuda a identificar los síntomas y signos psicopatológicos para un adecuado diagnóstico. Permite la evaluación actual del estado del paciente, válido al momento de realizar la entrevista, consulta, no antes o después. Constituye una comunicación del estado del paciente para otros profesionales de la salud, por lo que debe de ser cuidadosamente elaborado. Entre las alteraciones más relevantes al momento de hacer un examen mental, tenemos la presentación, que es la que se refiere a la apariencia general del paciente, incluyendo higiene, vestimenta y comportamiento durante la evaluación. Tenemos la conciencia, que es la que evalúa el nivel de alerta y orientación del individuo, determinando si está despierto, atento y consciente de su entorno. Tenemos la psicomotricidad, que es la que analiza los movimientos del paciente, incluyendo coordinación, velocidad y presencia, de alteraciones como temblores o rigidez. Tenemos la afectividad, que es la que examina el estado emocional del paciente, observando la congruencia entre sus emociones y el contexto de la entrevista. Tenemos la cognición, que es la que evalúa funciones mentales superiores como memoria, atención, percepción y capacidad de razonamiento. Tenemos la conación, es la que se refiere a la motivación y voluntad del paciente para realizar acciones, incluyendo su iniciativa y persistencia de tareas. Tenemos el instinct, que mide el grado de conciencia que tiene el paciente sobre su estado mental y la comprensión de su coordinación psicológica. Psicopatología del pensamiento. El pensamiento es una función mental de primer orden propia del ser humano que le permite formar ideas o conceptos, la formación de juicios y la deducción de conclusiones. La idea o concepto constituye al elemento básico del pensamiento y representa un objeto o constructo mental. Nos permite reflexionar, juzgar y realizar abstracciones que facultan la toma de decisiones al momento de solucionar problemas. Entre las alteraciones más relevantes del pensamiento tenemos la bradixiquia o pensamiento inhibido. El desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado. El discurso es más lento de lo normal. El paciente habla poco y da la impresión de que le cuesta pensar. Trastornos del contenido del pensamiento. Se podría definir como aquello que la persona verdaderamente piensa sobre algo, como ideas, creencias, preocupaciones, obsesiones, delirios, etc. Tenemos las ideas obsesivas, que son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados e irracionales, que el paciente reconoce como absurdos, que se imponen y crean una gran ansiedad. Son pensamientos intrusos, parásitos, repetitivos, egodisnóticos. El sujeto intenta luchar contra ellas y pueden aparecer compulsiones y rituales obsesivos. Los contenidos más frecuentes de las obsesiones son de contaminación, duda, necesidad de simetría, sexuales, religiosas y del paso del tiempo. Delirio, término para referirse al contenido del conjunto de las ideas delirantes que presenta el paciente. Tenemos el delirio de culpa. Sus contenidos frecuentes son el haber fracasado en sus responsabilidades o haberse equivocado y cometido errores. Considera que sus síntomas son consecuencias de incompetencia, pecados, etc., por todo lo cual merece ser castigado. Tenemos el delirio de grandeza o megalomanía, trastorno de la significación de la vivencia de su propia valía, por lo que sus contenidos son de grandeza, de poseer capacidades únicas y especiales y poderes, riquezas e influencias. Tenemos el delirio celotípico, se está convenciendo de la infidelidad de su pareja y busca constantemente indicios que demuestren su hipótesis. Tenemos el delirio de referencia de autoferencia. Se trata de la sensación de la conducta de los demás, se está refiriendo a uno mismo. Tenemos el delirio de persecución. El paciente cree firmemente que existe una conspiración contra él o que está siendo perseguido de alguna manera. Tenemos el delirium. En clínica se usa habitualmente como sinónimo de estado delirioso. Cuando está acompañado de temblor distal severo, se le llama delirium tremens. Psicopatología de la afectividad. La afectividad constituye una de las áreas psicológicamente más relevantes en la exploración del estado mental.
La afectividad es el conjunto de experiencias que definen y delimitan la vida emocionalmente del individuo. Su exploración se basa en datos subjetivos referidos por el paciente en cuanto a sentimientos, estado de ánimo, afectos o emociones predominantes, así como en datos objetivos como la apariencia externa del paciente, la conducta motora, la expresividad o la actitud durante la entrevista. La psicopatología de la afectividad. La afectividad es uno de los puntos más importantes al momento de la exploración en psicopatología, tanto por las implicaciones que tiene con el resto de las funciones mentales, así como por la trascendencia al definir los rasgos de la personalidad de un individuo. Entre las alteraciones más relevantes de la afectividad tenemos tristeza patológica. La tristeza como tal es común en todo ser humano. Para constituir un síntoma de ser patológica, implica que la tristeza tiene una duración y una intensidad desproporcionada, además debe interferir con las actividades cotidianas del sujeto. La anhedonia, incapacidad para obtener un placer en circunstancias con una anterioridad, si lo procuraba, es uno de los síntomas depresivos por excelencia. La ambivalencia afectiva es la coexistencia del sentimiento positivo y negativo con respecto a un mismo objeto, contenido vivencial o representación. Por ejemplo, un sujeto puede presentar sensaciones positivas como amor y negativas como odio en relación a una persona concreta y sin que estos sentimientos se anulen mutuamente. Insight. El insight se refiere a la capacidad de una persona para comprender su propia condición, especialmente en el ámbito de salud mental. Es el reconocimiento consciente de un problema, enfermedad o situación, lo que permite al individuo tomar decisiones informadas sobre su tratamiento o comportamiento. En semiología médica, el insight es clave para evaluar el nivel de conciencia que tiene un paciente sobre su estado de salud. Trastorno bipolar y depresión. Experiencia intensa y muy perturbadora de júbilo extremo, euforia, que posiblemente se alterne con episodios depresivos mayores. Comprende niveles de anormalmente elevados de pensamiento, comportamiento y emotividad que ocasionan un deterioro en el funcionamiento social u ocupacional que denominan episodio maníaco. ¿Qué es un episodio? Un episodio es un periodo delimitado durante el cual son evidentes determinados síntomas intensos de un trastorno. Las personas pueden experimentar una mezcla de síntomas disfóricos o eufóricos en un episodio. No todas las personas con el trastorno bipolar muestran indicios de depresión. La premisa que subyace el término de diagnóstico en que en algún momento quienes sufren ese trastorno se deprimirán. Una persona que se encuentra en medio de un episodio maníaco puede presentarse como extrovertida, locuaz, creativa, ingeniosa y confiada de sí misma. Trastorno bipolar 1. Se describe un curso clínico en el que el individuo experimenta uno o más episodios maníacos con posibilidades de haber experimentado uno o más depresivos. Trastorno bipolar 1. Se describe un curso clínico en el que el individuo experimenta uno o más episodios maníacos con posibilidades de haber experimentado uno o más episodios depresivos mayores. Trastorno bipolar 2. Significa que el individuo ha tenido uno o más episodios depresivos mayores y por lo menos un episodio hipomaníaco. Nunca han experimentado un episodio maníaco verdadero. Trastorno depresivo mayor. Comprende episodios agudos de síntomas depresivos que se denominan episodios depresivos mayores. Las características de un episodio depresivo mayor comprenden un estado de ánimo disfórico de una intensidad que supera con mucho las decepciones ordinarias y las emociones de tristeza ocasionales de la vida cotidiana. La depresión mayor puede aparecer como un abatimiento extremo o una pérdida drástica de interés por aspectos de la vida antes placenteros. En algunos casos, la depresión tiene su origen en una experiencia de profunda pena tras la pérdida de un ser querido. Se consideraría como trastorno si la tristeza invalidante abarcara un tiempo de 2 semanas. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por síntomas como alucinaciones, delirios, pensamientos desorganizados y comportamientos anómalos. Los principales síntomas de la esquizofrenia son las alucinaciones, ver, escuchar o sentir cosas que no existen en la realidad, los delirios, creencias falsas como pensar que alguien los persigue o que tienen poderes especiales, pensamientos desorganizados, dificultad para mantener una conversación coherente, comportamiento motor alterado, movimientos repetitivos o falta de respuesta a estímulos externos,
y síntomas negativos, que es la falta de expresión emocional, aislamiento social y pérdida de motivación. La causa de la esquizofrenia tiene una base genética y neurobiológica, aunque factores ambientales también pueden influir. Su tratamiento suele incluir medicación antipsicótica, terapia psicológica y apoyo social.